tenemos una sesión que impulsamos conjuntamente dos de las interprofesionales de productos que seguramente tenéis en vuestra dieta diaria y que de alguna manera definen una alimentación saludable y nutritiva de tanto la nuestra como de nuestros hijos. Y bueno, queremos hacer un debate constructivo en torno a esos dos sectores. Somos, por un lado, la asociación Improbo, la interprofesional Improbo. Por otro lado, Avianza, huevo y carne avícola. Tenemos hoy una mesa redonda con la participación de 5 ponentes que yo creo que nos van a dar un debate muy interesante. Y lo que sí que vamos a hacer una primera introducción con algunas de las conclusiones que hemos extraído, aparte de ese análisis, aparte de esos datos que siempre decimos que son muy importantes para tener esa conversación basada en hechos y una conversación sólida. Son 2 informes, por un lado de Enrique Díaz, director de Improbo, y por otro lado de Arantza Aldívar, que es la subdirectora técnica de Avianza. Empezamos primero con esos 2 bloques de presentación y luego ya pasaríamos a la mesa redonda. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y, Enrique, es tu turno. Vamos a ver, hablar de bienestar animal, que es uno de los temas que suscita más controversia en el sector de producción ganadera. Y vamos a hacer, a raíz de un trabajo de una de las personas que más conocen de producción ganadera en España y que además tenemos el honor de que esté aquí con nosotros, pues hemos hecho una serie de análisis y de conclusiones de cómo debería de ser este tránsito de donde estamos hacia donde queremos ir. Vale, muy rápidamente el entorno legislativo. Realmente una definición de principios es lo primero. Como sector tenemos un compromiso muy serio, muy fuerte con todo lo que sea bienestar animal y sostenibilidad. Los sectores ganaderos siempre han sido defensores del bienestar animal porque es la razón de ser de un ganadero, que los animales estén bien, y a partir de ahí lo que podemos aprender cómo hacerlo mejor, pero siempre con voluntad de que haya bienestar animal. Y lo mismo con la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad que va mucho más allá de la sostenibilidad medioambiental. Estamos hablando de sostener un sistema de suministro de alimentos saludables, que también es sostenibilidad, de mantener un tejido social en las zonas donde se producen los alimentos, en fin. Y eso, como sectores productores de alimentos, pues lo tenemos muy interiorizado. En entorno legislativo, pues tenemos un movimiento en la Unión Europea, que son los que marcan las políticas, a raíz de una iniciativa ciudadana. Luego entras en la Agenda 2030, la estrategia de la granja a la mesa. Con todo esto, pues se plantea a la Unión Europea el revisar el bienestar animal, ¿no? Entonces, todavía no hay nada firme, pero sí se encargó a la EFSA que hiciera un estudio, que hiciera un análisis de por dónde debería de ir el bienestar animal, ¿no? El informe que elaboró EFSA no fue del todo bien recibido por la Comisión Europea porque le achacaba una serie de faltas, ¿no? Y principalmente era que faltaba un análisis de impacto económico. Es decir, todo eso está muy bien, pero esto económicamente, ¿cómo funciona? También había una falta de evaluación de la proporcionalidad entre las medidas, entre las distintas opciones, y pues se retrasó, se paró en ese momento un poco. Luego llegó el cambio de legislatura, las elecciones, y esto va a ir para un poco más adelante, ¿no? Pero sí, lo que sí tenemos es una conclusión que hizo la Comisión en base al informe de EFSA, que aunque no es definitivo, pero sí ya es una primera línea de por dónde pueden ir las cosas. Entonces ahí hay una serie de puntos que son los que más importantes: la eliminación de las jaulas, eliminación del recorte de picos, incentivar las verandas, espacio de gallinas, o sea, disminuir la densidad, y la prohibición del sacrificio de pollitos. Estas son las líneas generales que la Comisión Europea
ha puesto encima de la mesa. Además de esto, luego está también la política de bienestar en el transporte, que ha sido posterior a todo esto y se tratará luego con más amplitud desde la posición de Avianza. Hace unas semanas, los profesores Garcés y Soler han hecho un trabajo de análisis económico de qué es lo que ocurre si se aplica estas nuevas directrices que marca la Comisión Europea en nuestro mercado, ¿no? Con una serie de, lo que es un trabajo científico, pues con una serie de premisas, y si se cumplen esas premisas, pues esto es lo que se produciría, ¿no? Entonces, este trabajo está todavía en preprint, no es oficial, no está publicado, pero hemos tenido acceso a él, y lo que hemos hecho nosotros desde nuestras organizaciones, desde el sector, es comentarlo. Oye, esto, ¿qué impacto puede tener y cómo nos puede afectar? Entonces, está dividido el estudio en dos partes. Una que analiza lo que es las inversiones necesarias para acometer la reconversión esta, y por otro lado, los incrementos de coste que se producirían en la producción por otras razones, ¿no? Que no tienen que ver con las inversiones económicas. Este es el estudio económico, no vamos a entrar en los detalles. Lo que dice muy rápidamente es que nos va a costar unas inversiones de 1.520 millones de euros el cambiar las jaulas. ¿Cuánto cuesta una jaula, cambiar una jaula y pasarlo a otros sistemas? Y luego se hace un estudio de cuánto iría al sistema de sueltas en gallinero y cuánto iría a campero, ¿no? Y entonces, en base a eso, unas hipótesis, pues salen esos números. Esta es la propuesta del cambio de jaulas. Luego está la de cambio en la densidad de las instalaciones. Pues lo que dicen es que se pase de un espacio de 5 gallinas por metro cuadrado o de 7 si tiene acceso al exterior, ¿no? Eso es una reducción pues de un 40% de la densidad. Con lo cual, pues ahora mismo la cifra era de 8 a 5 y de 8 a 7. Vale, incentivar las verandas, que es otra de las cosas que lo pone ahí, pero tampoco está definido en ningún sitio qué es la veranda. Lo mismo, el mismo tipo de estudio, y aquí nos dice que viene a costar casi 800 millones este cambio de densidad si queremos mantener la misma producción. Si en un sitio que te cabían 100, ahora solo te caben 60, pues necesitas otro sitio donde poner las 40 restantes para poder producir la misma cantidad de huevos. Vale, en resumido, aquí se ve muy bien, tenemos dos líneas de inversión. Una sería la eliminación de las jaulas y la otra la reducción de la densidad. Aclarar que está separado así para poder hacer los números a nivel país. Si cada uno en su granja no tiene que hacer esto de una vez. Quiero decir que no se separaría, sería transformo estas y el resto tendría que construir esto. Pero bueno, para hacerlo más fácil, y lo que vemos es un coste de capital de 1.750, casi 60 millones de inversión, con un coste financiero, un tipo de interés 4,5, me parece que está calculado, que es muy razonable, no es nada del otro mundo, y que serían otros 578 millones a sumar a todo esto. Total, hablaríamos de 2.316 millones de gasto de inversión, ¿no? Esto es la situación si no se interviene. Si se interviene, si hay ayudas, si hay intereses cero para los préstamos, si hay otras cosas, pues la situación cambiaría. ¿Esto qué supone? Pues supone que hemos hecho lo mismo, una cuenta muy sencilla. La inversión la amortizamos en 15 años. 2.300 millones dividido entre 15, pues 154 cada año. Eso sería el gasto que cada avicultor, de esa cantidad, es lo que habría que pagar cada año, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues repercutiría en tener los números, 18 céntimos por docena. Este es el coste adicional. Hay que tener en cuenta que este coste está relacionado con el huevo a granel, no envasado. O sea, porque
Lo que hemos hecho es usar el precio medio oficial que da el Ministerio, y ese es el precio que da el huevo a granel en el punto en el centro de clasificación a granel, sin estuchar. Bueno, pues sería un encarecimiento de 18 céntimos. Estamos hablando de un dineral, un montón de millones, 2.300 millones. Hay que tener en cuenta que nuestro sector, de manera habitual, es un sector que factura alrededor de 1.000 millones. Invertir 2.300 es mucho. Y luego también el tema de los tipos de interés y el acceso a la financiación. En estas situaciones, con un negocio que factura 100, pedir un crédito de 200, o sea, del doble de tu facturación, pues es una dificultad para que el banco te diga, oye, encantado, ven aquí que lo firmamos, ¿no? Entonces ahí hay un problema importante de financiación. Luego otro tema que tenemos es la inseguridad normativa, o como lo queramos llamar. En 2012 entró en vigor el cambio a la jaula acondicionada. No han pasado aún los 15 años estos de amortización teóricos y ya estamos en otra nueva situación, en otra pantalla, ¿no? Y bueno, la verdad que es complicado. Y el último punto que es muy importante para el funcionamiento del sector es el relevo generacional. Sabemos que nuestro sector está formado por empresas familiares y pequeñas y medianas empresas de carácter familiar, donde hay muchas ocasiones que los hijos o los descendientes o los herederos pues tienen intención de continuar. Pero también sabemos de muchísimos otros casos donde no quieren continuar, porque por la razón que sea, eso de trabajar 7 días a la semana y 365 días al año, pues hay mucha gente que no le acaba de convencer, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas y hay que tenerlo muy en cuenta desde el primer momento, no esperar a que pase, sino a ver cómo se hace. Mucha gente, lógicamente, lo que va a hacer es esperar al día último, cierra la granja y aquí estamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Eso qué supondría? Pues una caída de la producción de golpe en las últimas semanas, y habría un problema de carencia de suministro, ¿no? Y encarecimientos y otras muchas cosas. Esto hay un estudio de Copa Cogeca que estima que habría una reducción, es a nivel europeo y de todas las producciones, pero bueno, nos podemos usar ese número. Habla de un 13% de reducción de la producción, pero puede ser un 13% de reducción de la producción y a lo mejor un 40% de reducción de los productores. Es decir, el número de productores que desaparezca puede ser mucho mayor, eso no está en los cálculos, pero es lo más razonable que la parte del medio, los medianos, sean los que tengan menos posibilidades de continuar, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos? Pues pedimos dotar una línea presupuestaria específica, no aprovechar que la PAC, que sea aquí una parte, que si tal, que es igual, sino que cuando se elabore esta legislación, esta normativa, se dote ya presupuestariamente. Esto no lo digo yo solo, sino que también lo han dicho el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que se dote presupuestariamente y de manera específica para esto. Un plazo de adaptación un poquito más amplio que esos 10 años. Bueno, es otro de los temas que habría que mirar, sobre todo en algunos de los aspectos, ¿no? Prohibición de nuevas instalaciones. Antes de llegar a la prohibición, vamos a prohibir que se hagan nuevas y así vamos avanzando un poquito. Es una tontería, un poco de perogrullo, pero es bueno acordarse de ello. Modulación de la transformación de forma paulatina. A mí este tema me parece uno de los más importantes, que más repercusión puede tener en un sector. Si las ayudas no manejan, no dirigen esta transformación, lo lógico es que la gente se mantenga hasta el último día que pueda con el sistema de jaula, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que de un día para otro millones de gallinas van a dejar de producir porque habrá que adaptarlo, ¿no? Entonces, eso sería un desastre de todos los sentidos.
Entonces, un sistema, por ejemplo, que se nos ocurre es que sea de manera inversa la financiación o las ayudas. Te ayudo al principio del procedimiento, del proceso, y te voy bajando la cantidad de ayudas según va avanzando. De esa manera te motivo a que lo hagas de una manera más paulatina, ¿no? Bueno, plan de abandono, ayudas financieras, créditos, el ICO y este tipo de organizaciones, de organismos, pues que prepare líneas de crédito para que todo esto, esos 500 y pico millones que hablábamos, pues que se conviertan en vez de 500 y pico en muchos menos, se puede ser. Necesitamos protección de la producción interior y protegernos de terceros países. Si nos exigimos aquí dentro y permitimos que venga producto que incumple las normas que nos exigimos aquí dentro, pues vamos a tener serios problemas, ¿no? Se llama competencia desleal y bueno, pues sería un problema importante. Luego, también otro de los temas es que es muy posible que se produzcan deslocalización. El que tiene una granja en Europa que tiene unos costes que luego lo veremos que se superan el 50% más caro que producir fuera de la Unión Europea por temas regulatorios, pues lógicamente va a poder moverse o va a intentar moverse, ¿no? Y bueno, y luego un aspecto que es fundamental, que es la soberanía alimentaria. Con el COVID todos nos hemos acordado de la soberanía alimentaria, pero luego se nos olvida. Cambio de la densidad. La densidad, la propuesta que hacen, no la vemos que tenga ningún sentido desde el punto de vista de bienestar animal. No hay ningún factor decisivo que diga que es mejor 5 que 8, entonces pues creo que es uno de los temas que habría que suspender, ¿no? Implementación de sistemas alternativos. La producción en sistemas alternativos es mucho más cara que la producción en el sistema de jaula, ¿no? Hay unos trabajos, y en el trabajo de Carlos Garcés se indica del 117 la producción de gallinas sueltas en gallinero y de un 130% más caro cuando hablamos de campera, ¿no? Entonces esto está muy bien, pero repercute en el consumo, ¿no? Estamos hablando de una repercusión anual de 180 millones de euros, considerando un 90-10. Si fuera un 80-20, pues sería mucho más, pero bueno, esa es la hipótesis de trabajo, y esto tendría una repercusión en el coste de 37 céntimos por docena, que vamos sumando, ¿no? ¿Qué proponemos para mitigar todo esto? Plazos de adaptación, modulación de la transformación, es un poco lo mismo, ¿no? Y el plan de abandono, que todo esté muy bien organizado para que esto sea lo menos impactante posible. Seguimos, Sexado Innovo. El problema del Sexado Innovo, que es una cosa que nuestro sector está comprometido en acometerlo, pero siempre y cuando sea factible. O sea, ahora mismo el problema del Sexado Innovo es que no hay una tecnología que permita acometerlo, con lo cual legislar antes de tener la tecnología, pues puede pasar que llegue la tecnología a tiempo y mira, pues todos contentos, o que no llega a tiempo y entonces a ver qué hacemos, ¿no? Eso ya le ha pasado a algún que otro país de Europa, ya le ha pasado. El coste, esto repercutiría relativamente poco, pero bueno, todo suma, ¿no? Serían otros 0,90 céntimos. Lo que pedimos en este tema es que hasta que no haya una tecnología no se legisle, y luego que también haya una hoja de ruta para que la transformación sea homogénea para todo el sector. Es decir, que no sean unos pocos los que puedan monopolizar esa tecnología y lo vendan como una diferenciación estratégica frente a competidores, porque eso lo único que haría sería retrasar la introducción de lo verdaderamente importante, que es que en un plazo de 70 semanas, que es lo que dura el ciclo de producción aproximadamente, pues toda España esté usando este sistema, ¿no? Bueno, conclusiones. Muy rápido, reducción de la producción, es evidente, ya lo hemos comentado, concentración del sector, lo dicho, los grandes tienen mayor acceso a la financiación, los pequeños, bueno, no necesitan tanta financiación, son empresas más pequeñas, los medianos pues serían los que más sufrirían, en principio, ¿no? Habría un aumento del precio del huevo, lo hemos visto, ahora lo podemos ver más detallado, estamos hablando de 385 millones anuales.
y eso supone 44 céntimos de sobrecoste. Ahora mismo estos son sobreprecios de 2020, lo calculado el profesor Garcés. Vale, ¿qué más? Descenso de la calidad de seguridad alimentaria. O sea, estamos luchando por hacer las cosas mucho mejor en Europa, pero luego pues habrá que abrir la mano para traer los huevos de fuera, ¿no? Y luego los tratados de comercio, que si estaba en juego el petróleo de no sé dónde, que hemos tenido que... Bueno, no critico. Y luego la competencia desleal está con terceros países. Creo que esto es importante. Y luego, lo último, la postdata. Muy rápido. Ha habido una... Esto es fuera del trabajo de Carlos. Ha habido una legislación, un borrador del transporte. En nuestro sector, el coste de transporte es relativamente pequeño. Pasaríamos de 14, que era la cifra actual, más o menos, a 25 millones. Es bueno, un 50% del doble. Es mucho, pero bueno, no deja de ser una cifra relativamente pequeña. Pero sí quiero llamar la atención sobre esto. El número de viajes que hay que hacer al bajar la densidad, al aumentar la altura de las jaulas, no sé qué, no sé cuántos, nos llevaría en que en vez de usar 1 millón de litros, 1,5 millones de litros de diésel, tuviéramos que pasar a 2,600,000. Con las emisiones que tiene todo esto, es 1 millón más de litros de diésel, pues tendríamos estas toneladas de CO2 emitidas al medio ambiente sin ninguna necesidad. Muchísimas gracias y luego en la mesa redonda pues atiendo cualquier comentario que queráis hacer. Muchas gracias. Es el turno de Arantza Aldígar, subdirectora técnica de Avianza, la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Yo os voy a presentar el informe que hemos hecho en Avianza sobre la propuesta del Reglamento de la Unión Europea en el transporte, centrándonos en aspectos de rentabilidad, eficiencia y calidad de la producción de la carne avícola. Para centrarnos en el sector avícola y presentároslo, como ya sabéis, somos el segundo productor de Europa, contamos con 280 salas de procesamiento y despiece. Anualmente criamos 750 millones de aves que alojamos en nuestras 5.400 granjas y producimos 1,4 millones de toneladas de carne avícola. Más allá de estas cifras, como os decía, somos líderes en la producción, pero no únicamente en la producción, sino también en el bienestar animal, en la sostenibilidad y en la calidad de nuestras carnes. Además de eso, contribuimos de manera muy importante y muy significativa a fijar la población en el medio rural. El transporte de nuestras aves está diseñado específicamente para que éstas viajen de una manera cómoda y segura, siempre cumpliendo con la legislación vigente en la Unión Europea y a nivel nacional, contribuyendo así a la sostenibilidad económica y medioambiental de la producción. Las principales modificaciones que encontramos para la carne avícola en esta propuesta de reglamento frente al reglamento vigente 1/2005 sería, en primer lugar, una disminución de la densidad en los contenedores. Este aumento del espacio puede provocar riesgos de lesiones y vuelcos y heridas en nuestros animales. Además, en épocas de frío, es crucial que el calor corporal que se dan estas aves unas a otras. En segundo lugar, tenemos una propuesta para incrementar en 10 centímetros la altura de los contenedores. Esto lo que va a provocar es que se disminuya aún más la capacidad de carga de nuestros animales. Y en tercer lugar, tenemos la supervisión de un veterinario, tanto en la carga como en la descarga, en granja y en el centro de producción. Como podéis observar, para animales de pollo picantón de 1,5 kg, la disminución pasaríamos de 64 animales a transportar únicamente 34, lo que supone una reducción del 47%. Para el pollo convencional, el pollo que comúnmente denominamos gordo, pasaríamos de poder transportar para animales de 2,5 kg un 37% menos, y para animales de entre 3 y 3,5 kg pasaremos de transportar 37 a únicamente 21, siendo esta reducción del 43%. Así pues, de media pasaríamos de poder transportar 6.700 animales en cada viaje a una media de 4.000 animales únicamente por viaje. Si ubicamos estos datos en la producción nacional, tenemos que en el pasado año 2022 criamos 700 millones de aves, de los cuales 431 millones pesaban 2,9 kilos y 264 más de 3 kilos,
Por lo tanto, haciendo la ponderación, tuvimos que realizar únicamente 102.000 viajes. Sin embargo, al aplicar esta nueva densidad normativa, nos encontramos que estos viajes deberían incrementar en un 65%, pasando a transportar en 168.000 viajes. Así pues, traduciendo estos viajes a los insumos necesarios para realizar estos viajes, como bien decíamos, tenemos una reacción de 2.500 animales por camión, por lo que tendríamos que realizar 241 viajes más, lo que suponen 60.000 kilómetros diarios más, 15 millones de kilómetros anuales más, 24.000 litros de gasoil consumidos diarios y 6 millones de gasoil consumidos anuales, lo que nos da un monto total de 10,5 millones de euros. La segunda propuesta, como bien os decía, es la modificación de la altura de las cajas durante el transporte. Como podéis observar, nuestros transportes están diseñados específicamente para albergar estas cajas. Además, en la zona de Vigo, no sé si se ve muy bien, pero veis que está perfectamente diseñada milimétricamente para esta altura de las cajas. Por lo tanto, un incremento en la altura de las cajas no nos va a afectar únicamente solo en el transporte, sino además nos va a afectar también en la zona de Vigo, tanto en la zona de espera como en la zona de aturdimiento en nuestros centros de procesamiento. Así pues, como bien os decía, al incrementar 10 centímetros la altura de las cajas, pasaríamos de poder transportar 9 niveles de boxes, como veríamos en esta foto, a poder transportar únicamente 6, lo que implica una reducción del 30%. Si esto lo combinamos con la densidad que ya habíamos visto antes, pasaríamos de transportar 6.886 aves a únicamente 3.072. Esto supone una reducción del 55% y menos de la mitad de los animales transportados. Rehaciendo el cuadrito que veíamos antes, pasaríamos entonces a 504 viajes adicionales diarios, 125.000 kilómetros diarios recorridos más, con sus consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero, 32 millones al año, lo que supondrían 32 millones al año, 50.000 litros de diésel consumidos extraordinarios y 13 millones de manera anual, por un monto total de 21 millones de euros, que como bien podemos ver supone un 124% adicional. Por último, tenemos la supervisión veterinaria obligatoria. Partiendo de la premisa que, como os decía antes, de que tenemos 750 millones de aves criadas anualmente en España y nuestras granjas pueden albergar una media de unos 28.000 animales en cada nave, haciendo la división, nos da que tenemos 24.226 entradas, lo que nosotros denominamos comúnmente entradas en granja. Pero estas 24.000 entradas en granja hemos considerado que únicamente se necesita 1 hora para supervisar la carga. Pero, además de supervisar la carga, los veterinarios tendrán que trasladarse hasta las granjas, que por desgracia y por suerte no están ni al lado del matadero ni al lado de la autopista. Por lo tanto, consideramos que mínimo necesitarán 2 horas y media, 1 hora y cuarto de ida y 1 hora y cuarto de media, siendo bastante conservadores, me atrevería a decir. Por lo tanto, multiplicando estas 24.000 horas por 2 horas y media y sumando las 24.000 horas de supervisión, nos encontramos que tenemos 84.700 horas facturables, únicamente en la descarga. Sin embargo, para la carga del pollo ya con destino matadero, nos encontramos que son necesarios 226.000 viajes. Estas 226.000 horas de supervisión de la carga más las correspondientes a los traslados, nos da un total de 792.000 horas, que sumadas a las que ya teníamos, tenemos un total de 876.000 horas facturables de veterinarios, un coste total de 26 millones de euros, pero sobre todo, y lo más importante, es que no tenemos en España veterinarios suficientes para realizar estas labores. Así pues, aterrizando en los impactos que estas 3 propuestas tienen, nos encontramos que vamos a necesitar una inversión inicial de 360 millones de euros y unos gastos adicionales de mantenimiento anuales de 125 millones de euros en operativa. Por lo tanto, el impacto económico en 4 años será de 860 millones de euros. Desglosando cada uno de estos gastos, nos encontramos que, en cuanto a la inversión adicional que necesitamos para dar cumplimiento a esta normativa, tenemos 59 millones de euros gastados en camiones extras,
16 millones para toros de carga que den servicio a estos camiones, 37 millones, prácticamente 38, en cambiar las cajas y los contenedores, 167 en el cambio de la infraestructura del aturdimiento en nuestros mataderos, 59 millones y medio en el cambio del sistema de la limpieza y desinfección de nuestras cajas y nuestros boxes, y 20 millones en la ampliación de la sala de recepción, puesto que cuando antes únicamente necesitábamos espacio para alojar a 5 camiones, alojando en cada uno de estos viajes menos de la mitad de los animales, necesitaremos ampliarlo. Total, tenemos una inversión adicional necesaria de 361 millones de euros, a lo que sumamos los prácticamente 20 millones de euros que decíamos que necesitamos para gasoil, 14 para el CO2 para el aturdimiento, 26 para la supervisión de los veterinarios, 33 para los choferes, que por cierto nos pasa igual que los veterinarios, no tenemos choferes suficientes, ya nos cuesta encontrarlos, pues imaginaros si necesitásemos 120.000 serían los camiones extras, pues probablemente unos 240.000 choferes más. 33 millones extraordinarios anuales en la carga de los animales y 8 millones para la limpieza y desinfección de los nuevos camiones y las nuevas cajas. Así pues, esto suma 125 millones que sumados a los 361 nos da un total anual de 480, nos da un total de 487 millones a los sumando los 94 que ya teníamos de gastos operativos, nos da un total de 581 millones de euros. Además del impacto económico que ya hemos podido ver, tenemos otros impactos mucho más relevantes, que es el consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto para el aturdimiento y también la necesidad de la adaptación de las instalaciones. El incremento del consumo del CO2, debido a la altura de los contenedores y la disminución de la densidad, va a suponer un sobrecoste de 14 millones únicamente en la operativa de aturdimiento. Además, el mayor consumo de este CO2 va a aumentar en un 222% las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va en contra de los esfuerzos que ya se nos vienen exigiendo en Europa de descarbonización y sostenibilidad. Por lo tanto, ¿dónde queda? ¿Qué capacidad hay para esta normativa dentro del Green Deal? Por otro lado, tenemos el riesgo de inviabilidad económica de nuestras empresas, especialmente las de menor tamaño, puesto que no van a tener la capacidad de inversión necesaria para adaptarse a estos cambios. Otro aspecto muy importante sería la reducción en la velocidad de la línea. Esto va a impactar directamente en la eficiencia de nuestras empresas, teniendo que modificar toda la infraestructura de los sistemas de aturdimiento, lo que va a reducir significativamente la velocidad de procesamiento. Esta disminución de la velocidad nos va a conllevar a unos gastos, tanto laborales, de refrigeración, de empaque y otros gastos, lo que obviamente se va a repercutir al consumidor en un incremento del coste unitario por kilo de pollo. Por último, y es lo más importante, tenemos un riesgo de desabastecimiento entre las empresas que cierran y que es inviable que ya en un matadero en el que trabajamos a 2 turnos mantengamos el mismo ritmo de sacrificio con una reducción en la velocidad de la línea. Es muy probable que tengamos problemas de desabastecimiento para los consumidores y no podamos abastecer la demanda actual de carne de pollo. Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos? Con un impacto en el consumidor. Un aumento de precio, como ya decíamos, que puede significar hasta de medio euro por kilo de carne, una accesibilidad reducida, especialmente en aquellas poblaciones en riesgo de pobreza o exclusión social, limitando el acceso de los consumidores con estos menos recursos a este alimento básico. Y, por tanto, este encarecimiento en la dieta puede replantearse a los consumidores los hábitos alimenticios con posibles consecuencias en la nutrición y en la salud pública. Y, por último, tenemos un impacto ambiental y de sostenibilidad. El aumento de emisiones del 222% que ya decíamos, un incremento en el consumo de agua de 96,5 millones de litros de agua vertidos en la limpieza de cajas, contenedores y camiones, además de un mayor consumo de detergentes y desinfectantes que también se vierten en las aguas. Esto, pues, hace que la huella de carbono y la huella hídrica de nuestras empresas se vea incrementada muy significativamente. Desde Avianza queremos hacer un llamado a la reconsideración para que se haga un análisis exhaustivo y detallado de la situación actual y del impacto real que va a tener esta propuesta de reglamento en nuestras empresas. Queremos que se establezca un diálogo con el sector, un diálogo abierto y constructivo
para comprender mejor las necesidades y desafíos de nuestro sector. Y, por tanto, proponemos que se busquen soluciones equilibradas para el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica de nuestra industria, sin poner en riesgo la accesibilidad de la carne avícola para los consumidores. Como conclusiones, consideramos que esta es la respuesta a un problema inexistente, puesto que la tasa de mortalidad durante el transporte es de apenas el 0,3% en nuestro país. Esto conlleva a un impacto negativo en la industria muy significativo, poniendo en riesgo la viabilidad de nuestras empresas, especialmente, como ya decíamos, las de menor tamaño. Todo esto conllevará un perjuicio al consumidor. Se trasladará inevitablemente al precio final de la carne avícola, lo que va a limitar el acceso de este alimento básico para los consumidores de menos recursos. En nuestra opinión, necesitamos un futuro sostenible para nuestro sector, puesto que somos un pilar fundamental en la producción agroalimentaria y siempre nuestro enfoque prioritario está en el bienestar animal y en la sostenibilidad. Es crucial que se busquen soluciones equilibradas que preserven la competitividad y la soberanía alimentaria sin comprometer los avances ya logrados en nuestros últimos 30 años en el cuidado de nuestros animales y la protección medioambiental. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Primero me presento para que sepáis, soy Juan Carlos Milena, soy responsable de comunicación de Avianza. Hoy vengo en calidad de periodista, o sea que intentaré ser lo más imparcial posible y sacar el máximo jugo. Es curioso que hayamos tenido dos presentaciones en las que hemos analizado sobre todo el impacto económico, el impacto en términos también de adaptación de las infraestructuras, adaptación de los sectores, cuando en realidad estamos hablando de bienestar animal. Quizás eso sea lo más sintomático, ¿no? Que en teoría estamos hablando de regulación del hábito de bienestar animal, pero resulta que las conclusiones, y ahora lo veremos, probablemente estén más en otros aspectos que en ese supuesto beneficio. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Bernardos, subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tenemos también a Pedro Reig, director general de Sucova, la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana. Segundo, tenemos también a Enrique Díaz, que ya lo conocéis, director de Unprobo, a Aranza Aldívar, subdirectora técnica de Avianza, y conmigo, Fernando Moner, que es el presidente de ABACU, que es la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Tenía aquí como una pequeña bio, pero os voy a leer otra cosa. Desempeñé mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida de mi enfermo será la primera de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en toda la medida de mis medios el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. No sé si esto os suena. Tenemos aquí a 3 veterinarios, además, Pablo, Enrique y Arán, y yo creo que vamos a hablar también un poco de eso, ¿no? De cómo tenemos esa preocupación por los animales. Por los animales, por el cuidado y por la salud de las personas. Bueno, lanzo ya la primera pregunta o la primera introducción. Un poco contadme cada uno en un minuto, un poco cuál es la visión desde vuestras respectivas organizaciones y también desde el ámbito en el que estáis trabajando. Y os pido también que defináis con 3 palabras el sector avícola español. Pablo, te toca empezar. Bien. Pues bueno, efectivamente soy Pablo Bernardos, trabajo en el Ministerio de Agricultura. No trabajo, antes llevaba bienestar animal, ahora no entra dentro de mis funciones, pero sí que hacemos seguimiento y análisis de mercados, con lo cual el impacto de las políticas dentro de la competitividad de los sectores forma parte de nuestro trabajo. Como tal, pues bueno, llevamos muchos años trabajando con el sector avícola, con el que nos une pues una relación casi de hermandad, porque es un sector con el que se trabaja mucho. Y bueno, más que nos pedido que defina el sector. El sector en 3 palabras. Bueno, en tu caso el sector avícola también del ámbito familiar, incluso. Sí, bueno, yo de hecho sí, soy sobrino de avicultores y me hice veterinario en una granja de gallinas, o sea que es verdad que he estado siempre muy ligado a este sector. Pero bueno, si tuviese que definir este sector en 3 palabras, pues hombre, ha sido un sector siempre muy dinámico, o sea, con una gran capacidad de modernización. Se nota mucho, además, en una posición como la mía, en la que ves el conjunto de la producción ganadera, pues ves que son sectores con una capacidad de adaptarse a los tiempos muy importante, y eso nos llevaría la segunda palabra, que sería un sector bastante resiliente, que es una palabra que está muy de moda, pero que yo creo que pega bastante, pues un sector que se ha adaptado mucho a muchos cambios que ha tenido, no solo en la capacidad de producción, porque fue un sector que evoluciona mucho a lo largo de la historia, sino también a cómo ha evolucionado la demanda y cómo la demanda ha ido cambiando normativamente
los sectores. Eso lo ha hecho también con un carácter, que sería la tercera palabra, un tanto tozudo. O sea, es un sector que para lo bueno y para lo malo tiene una línea de actuación. La parte buena pues le ha permitido precisamente ese dinamismo y esa capacidad de adaptación. Y en la parte mala creo que esa tozudez algunas veces le hace quedarse en posiciones que algunas veces le impiden ser proactivo en los debates y es más bien reactivo. En este debate del bienestar animal en concreto ha sido tradicionalmente un sector bastante reactivo a las propuestas antes de anticiparse, y eso yo creo que es un margen de mejora importante que tiene este sector. Enrique. Sí que es un sector que sorprende mucho. Es un sector muy innovador, muy discreto y sobre todo muy de fiar. O sea, yo creo que es un sector que hace las cosas muy bien y que, bueno, a nivel de tecnología o yo creo que es pionero en Europa. Yo creo que en España es de los países de Europa que mejor se produce, en todos los sentidos, ¿eh? Tanto por producir a costes buenos como por lo bien que se hacen las cosas. Y bueno, el bienestar animal es verdad que es la típica cosa, pero claro, es que también venimos muy baqueteados ya, ¿no? Pon jaulas porque en el suelo no están bien, ahora quitan las jaulas más grandes porque son muy pequeñas, ahora quitan las jaulas. Entonces también hay una reacción, bueno, pues a qué jugamos, ¿no? Ahora hay la otra parte del sector del que hablaba Pablo, que es Avianza en ese minuto, y cuáles son las 3 palabras que definen al sector de carne avícola. Pues en mi opinión, las 3 palabras que definen a nuestro sector sería calidad y seguridad alimentaria. Nos esforzamos diariamente en que nuestros consumidores tengan a un precio muy accesible una proteína de alta calidad y de alta seguridad alimentaria, que no siempre es lo mismo. Por otro lado, también, y por alusiones a Pablo, y reconoceré que quizás nos cuesta un poco implementar los cambios o ver dónde están ese ámbito de mejora. Sin embargo, una vez que los vemos, no vamos a por ellos, sino que vamos a por ellos y llegamos mucho más allá, adelantándonos a los igual próximos 10 años, ¿no? en esa materia de mejora. Y ya por último, que me quedaría sostenibilidad. Si tuviese que elegir algo, me parece que somos una carne muy sostenible, con unos índices de conversión buenísimos, con unas facilidades para implementar mejoras en materia de sostenibilidad en nuestras granjas y en nuestras industrias, que de hecho ya prácticamente el 90% de nuestro sector ha implementado esas mejoras. Muchas gracias, Pedro. Pedro Reig, director de Asukova, ¿qué es Asukova y lo que es la visión? Pues muy rápidamente, Asukova es la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana y representa a las cadenas, las principales cadenas valencianas de supermercados. Estamos integrados en ASEDAS, la patronal nacional. Y bueno, pues como vemos nosotros, yo no soy un gran experto en vuestro sector, pero en la percepción, yo consultando a mis empresas, es que este sector, y también por las patronales con las que tenemos relación, es un sector muy ordenado, puntero, como ha dicho ella y como ha dicho Avianza, que me la has robado en calidad y seguridad alimentaria, como toda la cadena, y es algo que probablemente no hemos sabido vender bien, porque el relato predominante ha sido otro. A lo mejor ahí tendríamos que ver nosotros todos, siendo punteros en Europa, calidad y seguridad alimentaria, cómo es posible que nos se haya antepuesto otro relato. Y luego creo que es un sector muy competitivo y profesionalizado, por lo que he podido ver. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Fernando, 38 años como no los derechos de los consumidores, pero bueno, tienes un minuto. Bueno, en un minuto resumo. ABACO es una organización de consumidores de ámbito autonómico. Estamos en el ámbito nacional, en el ámbito europeo, en el ámbito internacional. Consumidores, obviamente, en la Comunidad Valenciana representamos a los 5 millones y en el ámbito nacional estamos hablando de 50 millones, con lo cual mucha gente habrá que representar. ¿Cómo definiría el sector desde el punto de vista del consumidor? Bueno, yo creo que con tres palabras. Primero, sector imprescindible. Los productos que facilitan a los consumidores son esenciales para nuestra dieta, desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista económico. Es un sector que es un gran desconocido para el consumidor. No sabemos cómo trabajáis, no sabemos lo que hacéis, por qué lo hacéis, cómo lo hacéis. Yo creo que desde mi punto de vista os falta comunicar más con el ciudadano todas esas ventajas que yo personalmente sí que conozco, porque obviamente he visitado algunas empresas del sector. Y en tercer lugar,
todo eso hace que seáis muy fáciles víctimas de la desinformación y la fake news. Sale un titular, como el consumidor desconoce el sector, se puede creer el titular. Si conociese más el sector y todo lo que se hace, sería más difícil el que esa desinformación, ese fake news, hiciese daño al sector e hiciese daño al propio consumidor. Bienestar animal versus sistemas de producción, ¿no? Hay veces en las que confundimos sistemas de producción con bienestar animal sí o no. No quiero ser yo el que dé la respuesta. Pablo, te lo pido a ti primero. ¿Es España un país garante del bienestar animal? ¿Y cómo ves de dónde venimos y qué hemos logrado en estos 30 años? Bueno, en cuanto a nuestro sistema, sí, bueno, absolutamente. España es un país garante del bienestar animal, en primer lugar porque está en la Unión Europea. La Unión Europea tiene el sistema de producción más sostenible, más responsable con los derechos de los animales a nivel mundial. Y además, pues no solo eso tiene una relación directa sobre el propio bienestar de los animales, sobre la salud y sobre otra serie de características de la producción, sino que tiene un efecto directo sobre el mercado. Eso lo hemos podido ver como los distintos sistemas de cría, que eso además son formas de producción, pero están muy asociadas a valores de bienestar animal y de hecho sirven para generar valor añadido en la producción, nos ha servido también para segmentar el mercado y tener distintos tipos de productos. Y hablamos de los productos, el pollo y los huevos, que son productos muy indiferenciados. Es decir, si no tienes la capacidad de segmentar el mercado, es muy difícil que puedas tener distintos tipos de producción, distintos tipos de productores, y eso es muy importante desde el punto de vista de mantener la diversidad de productores para mantener un poco el tejido productivo a lo largo del terreno nacional, porque si no al final vas a monoproducto, que es una cosa que es muy fácil de concentrar y que pierde esa externalidad que tiene después. Entonces, creo que precisamente ese ha sido uno de los grandes hitos del sector en estos años, hacer reconocible, particularmente en el sector del huevo, los distintos sistemas de producción y que eso esté asociado a distintos mercados y distintos modelos de consumo. Y ese precisamente, que es un modelo que yo creo que es un modelo exitoso, es uno de los aspectos que el sector avícola de carne tiene que desarrollar un poco más, porque no se tiene tanta esa variabilidad de modelos de producción ligados a ese interés legítimo del consumidor, pues por en una parte el bienestar de los animales y por otra la forma de producción de los alimentos, que está asociada a otra serie de variables. Pues muchas gracias, Enrique. ¿Cómo es ese sector? ¿Cómo ha sido la evolución de ese sector en los últimos 30 años? Bueno, vamos a ver, el bienestar animal, la pregunta era bienestar animal y sistemas de producción. Es que creo que es un punto importante, ¿no? El bienestar animal tiene que ver con el sistema de producción, pero no es solo el sistema de producción. Es decir, el bienestar animal se garantiza en todos los sistemas de producción actuales, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que creo que hay que resaltar. Luego también hay que entender un poco la evolución de dónde veníamos y que era todos los ganaderos, todos los granjeros procuran que sus animales estén bien. Y lo sabemos todos, y cuando son animales individuales, como es la vaca, pues es muy fácil de entender. Con las gallinas es un poco más complicado. Eso es una cosa inherente, es propia del ganadero, ¿no? Pero el bienestar animal como tal es un tema que se ha planteado desde no hace mucho tiempo. Y pues los sectores lo han ido asumiendo y lo han ido interiorizando en su forma de ver las cosas. Quizá no sea lo más rápido que podría ser, pero creo que es un sentimiento totalmente arraigado ahora mismo y que está dentro del sector y que se les presta especial atención, ¿no? Entonces, hemos avanzado bastante. Pues Aran, justo mencionaba Pablo antes ese punto de diferenciación del sector cárnico. Un poco, pues en este minuto, si el sector cárnico es garante del bienestar animal y un poco también cómo establecer esa diferenciación, ¿no? O por qué, si realmente tenemos ese punto de diferenciación y que hemos estado logrando estos últimos 30 años. Por supuesto que el sistema español de producción es garante del bienestar animal en todos sus sistemas productivos, que es una cosa que, como bien has mencionado, no tenemos que confundir. El bienestar animal, tú puedes tener un sistema productivo que a priori pudiese ser mucho más exigente o que más idílico, pero eso no significa que los animales tengan mayor bienestar animal. Bienestar animal existe cuando el animal tiene acceso a la comida, acceso a la bebida, no tiene miedos y no tiene por qué un tipo de sistema de producción garantizarlo en mayor medida que otro.
el bienestar animal se tiene que garantizar en todos y cada uno de los sistemas de producción. En España, por supuesto, además de cumplir la legislación vigente en materia de bienestar animal, tanto europea como nacional, el sector privado ha desarrollado 2 certificaciones en bienestar animal, cada una con unas características diferentes. Una se basa en criterios más técnicos, la otra en criterios más emocionales, quizás denominémoslo así, pero me parece que en todo caso todas nuestras empresas, o el 98% de la producción española, es garante de ese bienestar animal certificado, o sea, adicional a la legislación. Esto nos hace que ya no solo seamos uno de los mayores sistemas productivos que garanticen mayor bienestar animal en el mundo, sino que dentro de Europa, en donde competimos con las mismas normas que nuestros colegas europeos, podamos alzar la cabeza y decir que trabajamos más y mejor por el bienestar animal de nuestros animales. Muchas gracias, Pedro. Desde Asupova, al final también, ¿qué percepción tienen los consumidores de ese bienestar animal y qué se intenta trabajar? Tú además que eres especialista en temas de venta, marketing, retail. El comportamiento del consumidor. Yo te puedo hablar exactamente desde el punto de vista de lo que es el consumidor, ¿no? La percepción en torno al concepto de bienestar animal. Es un concepto muy ambiguo y generalmente y que realmente ni siquiera dentro del sector lo tenemos claramente consensuado con la administración, pero en la parte del consumidor la percepción del concepto está más relacionada con que el animal pueda crecer pues sin daño ni sufrimiento, ¿no? Concepto general. Esto en un primer grado. Pero es verdad que se ha arraigado una parte 2 que quizás más romántica, ¿no? Y que tiene que ver pues con esto de que el animal pues mucho más vinculado, relacionado con las películas, con el concepto de rebelión en la granja, ¿no? Que eso ha ido afianzando en una pequeña probablemente parte de la sociedad o algún tipo de organización de organizaciones, de programas, y que bueno, pues que parte de la gente ha entendido así, ¿no? Entonces yo creo que en general existe un concepto en torno al bienestar animal de que haya seguridad, daño y sufrimiento, es algo que está cumpliendo, y luego se ha ido apoderando un relato que no hemos sabido probablemente contrarrestar, que está vinculado con esta visión romántica del animalismo. Fernando. Para mí es la pregunta más complicada de todas. Primero, porque ¿qué es bienestar animal? Bienestar animal para un tipo de animales, para otro tipo de animales. Bienestar animal para mi suegra con 93 años es un concepto diferente completamente al de mis hijos. Porque ella ve el gato que tengo en casa y vaya bicho, ¿qué hacéis aquí? Estáis alimentando, cuando está habituada a que en su pueblo iban por libre, nadie los tenía en casa como si fuera una mascota, con lo cual, ¿qué es el bienestar animal? Yo vengo de una familia que somos 7 hermanos, íbamos los 7 con mis padres y una mujer que nos ayudaba, los 10 en el coche. Ostras, eso era para decirle algo posible de mi padre, ¿cómo se le ocurre a usted llevar? Entonces, yo creo que al final lo que tenemos que tener en cuenta es que el bienestar animal lo debe definir cada uno que conoce ese sector y ese animal. Yo recuerdo cuando visité, en la primera granja que visité del sector, claro, yo tenía una idea de, ostras, si en vez de tener 1 metro cuadrado tienen 2, mejor no. Yo pensaba en mí. Pero no pensaba como una gallina, como un pollo, como un cerdo. Claro, cuando ves que te explican en ese momento, no, es que van juntas por miedo a los zorros, a los tal cual, van juntas porque se dan calor, no se suelen separar de la zona donde está la comida. Ostras, y hay que hacer una inversión de X millones de metros cuadrados que al final incrementa el precio del producto. Claro, te genera, por lo tanto, no sé el concepto de bienestar animal. Yo sé mi concepto de bienestar animal, que es no maltratar, pero al final se tiene que definir el que conoce el sector, el que conoce esos animales y que conoce para ese animal cuál es la mejor dosis de bienestar animal. Y los consumidores, si preguntas a 5 millones, te darán 5 millones diferentes de definiciones diferentes. Pues desde la Unión Europea se está haciendo una propuesta de nueva regulación en materia de bienestar animal. Comentábamos antes, ¿no? Pablo, tú decías que estamos dentro de un marco europeo que define unas reglas del juego y que son positivas para la industria. En este caso, esta regulación que está en estudio
¿cuáles son esos puntos que tú consideras que son necesarios y también si era realmente necesaria y qué impacto crees que puede tener? Muy bien. Para esto voy a necesitar un poquito más de minuto. Bueno, Tienes 2 aquí. vale, lo primero es analizar el concepto de bienestar animal, es lo que en planificación sociológica se llama un problema retorcido, un wicked problem, que es uno de esos problemas que tú no puedes solucionar. Es un problema que estás obligado a gestionar. Aquí no hay respuestas de bien o mal, las cosas están mejor o peor. Y esa es la respuesta que se tiene que dar con la normativa. Y ahora también, por dar un poquito de historia, la normativa de bienestar es posterior a las grandes normativas alimentarias de higiene. Al principio, pues cuando llegaron todas las crisis sanitarias, la gente empezó a preguntarse cómo se producían los animales. Y tiene mucho que ver con lo que habéis comentado antes, de que durante mucho tiempo los ciudadanos y los consumidores se han separado de la forma de producción y no saben cómo se producía. Al echar la vista atrás, pues vieron cómo se producía y hubo cosas que no les gustaron y se obligó a hacer normativa de bienestar en los primeros años de los 2000. Después, durante mucho tiempo, pues se han ido enfocando la normativa en otro tipo de requisitos, son fundamentalmente vinculados a la sostenibilidad. Pero claro, como este es un concepto que no es estable, el del bienestar animal, la sociedad va evolucionando y van cambiando los tiempos. ¿Y qué ha ocurrido durante todos estos años, desde que se hace la normativa de bienestar animal hasta que llega el Green Deal y la estrategia Farm to Fork? Pues bueno, una de las cosas fundamentales que ha ocurrido es que a medida que han ido existiendo distintas sensibilidades de los consumidores, ahí el mercado ha visto nichos de mercado. Entonces se han ido desarrollando, pues igual que decía Aran, etiquetados voluntarios, etiquetados que han ido a mayores. Los Estados miembros han aprovechado ese marco para crear etiquetados nacionales que preconizaban un poco las bondades de sus sistemas nacionales frente a otros sistemas, buscando un poco la sensibilidad del bienestar animal para conseguir una motivación económica. ¿Qué es lo que ha sucedido en definitiva? Que el mercado único en relación con el bienestar animal se ha fragmentado. Es decir, tenemos más vinculado al interés privado, al interés económico y a los determinados intereses nacionales, el mercado único se ha fragmentado. Y ese es uno de los principios básicos en los que se pide que haya normativa europea. Cuando el mercado único corre riesgo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea te dice que hay que hacer normativa para aproximar la legislación y para proteger el mercado único. Y es una de las cosas que hacen que sea necesaria esa normativa. Luego, en lo que sí que podemos entrar es en cómo tiene que ser esa normativa de proporcionada y en cuál es la oportunidad de la normativa. Es un poco lo que ha ido evolucionando. Y ahí sí que es importante reseñar que la normativa no es solo una normativa de requisitos, también prevé ser una normativa de etiquetado. Básicamente lo que se prevé es una cosa similar. Lo que se quiere tener es una línea de base actualizada que sea obligatoria para todos los sectores. Esto sería los nuevos estándares de bienestar animal que estén dentro de la normativa. También la normativa plantea una regulación de esos sistemas diferenciados de calidad. Es decir, un sistema de calidad plus, de plus, pues todos estos sistemas que conocemos de etiquetado. Todo esto sería un sistema multinivel de etiquetado voluntario, que estaría también regulado a nivel europeo y que serviría para aproximar esas condiciones. Lógicamente, cuanto más ancho sea esto, más estrecho será esto. Por eso es muy importante diferenciar entre lo que pueda decir un informe de EFSA, que es un informe científico, y lo que no sabemos todavía que va a decir en la normativa europea, porque la normativa no ha salido todavía, salvo la de bienestar en el transporte. Por eso es muy importante que los objetivos que te puede marcar un informe científico, cuando tú los conviertes en normativa, que es cuando ya contemplas lo que cuesta todo eso, definas qué queremos que sea obligatorio y qué queremos que sea voluntario. Y faltaría una tercera pata del banco, que es qué hacemos con los productos que no cumplen sus estándares, es decir, los productos importados. Y aquí, pues lo que se plantea es establecer o bien unas condiciones diferentes de acceso, es decir, limitar el acceso de los productos al mercado, o bien etiquetarlos de forma diferente. Entonces, esto es muy importante entenderlo en su conjunto. Porque solo entendiendo esto así podemos entender que al final este paquete normativo lo que busca es crear distintos parámetros. Uno, que cubra a ese consumidor que requiere un mínimo de bienestar animal, ese bienestar animal, digamos, básico y estándar, y que ha evolucionado en estos 25 años de funcionamiento de normativa de bienestar, es decir, que pide unos máximos, y luego el que quiere ir más allá y está dispuesto a pagarlo. Que es un factor que seguramente, como luego vamos a hablar de consumidores, podremos analizar, porque claro, varía mucho qué es lo que consideramos un mínimo de bienestar animal, es decir, lo que tiene que tener todo el mundo y no lo tenemos que pagar, y cuáles son esos diferenciales que se pagan. Muchas gracias. Pues ahora los productores, Enrique ha hablado de calidad, de sellos, de necesario.
era necesaria. Ya nos has explicado en la presentación puntos, pero si quieres destacar algunos sobre si era necesaria y también qué impacto esperas que tenga. Bueno, vamos a ver, el bienestar animal para el sector tiene varias aristas, ¿no? Por un lado es una obligación, también es una oportunidad, también es una manera de dar a conocer tus productos y de segmentar tu mercado. O sea, tiene muchas facetas y en ese sentido, pues el sector tiene que aprender a sacarle partido a estas cosas. Pero para mí hay una cosa que es la clave de todo esto y es la demanda de la sociedad. O sea, todo lo demás está muy bien en el papel, pero hasta que el consumidor no demanda eso y no está dispuesto a pagar ese diferencial, pues es donde existen los problemas. Y esa es la parte que tenemos que evaluar muy bien, porque todos conocemos los eurobarómetros, donde todo el mundo está a favor de que todo sea súper guay, y cuando llega el momento de comprar, dices, oiga, es que la gente no lo compra. Entonces, ahí es donde surgen los problemas, ¿no? Y esto es una de las cosas que hay que acompasar. También es verdad que, bueno, pues las sociedades evolucionan y cambian tirando de varias maneras de ella, ¿no? Unas veces es por interés de productivo, que se produce mejor y más barato, entonces se evoluciona. Otras veces es que una regulación es la que tira de la sociedad. Bueno, todo esto hay que tenerlo muy en consideración, pero al final una de las leyes más inexorables de la vida es la de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de producir una cosa mucho más cara que te crees que es mucho mejor y la sociedad no te lo compra, pues se acabó. Ahora iremos también a la parte de los consumidores. Ahora, si quieres, por esa parte de diferenciación, ¿no? Que hablaba Pablo del tema de los etiquetados o de los diferentes tipos de calidad. No sé cuál es necesaria esta regulación. Vamos a ver, el bienestar animal es una obligación deontológica y moral de la sociedad y de los ganaderos los primeros, puesto que son sus animales. Ellos se desviven, ellos trabajan 7 días al año, 7 días a la semana, 365 días al año en cuidarlos. Por lo tanto, ellos son los primeros interesados, los primeros que están satisfechos por su trabajo bien hecho en materia de bienestar animal. Por supuesto, yo entiendo que es una normativa que ya tiene prácticamente 20 años y que en algún momento tiene que evolucionar. Lo que nosotros sí pensamos y consideramos que esta nueva normativa tiene que considerar la realidad del sector, y la realidad es que, aunque parezca una tontería, aumentar un poquito la altura de las cajas para que el animal pueda levantarse y moverse, que insisto, levantarse y moverse, el animal no es tonto. Tú cuando vas en el metro procuras ir sentado. ¿Por qué? Porque además de porque vas más cómodo, es más seguro para ti. Y si no, intentas agarrarte, pero los animales no pueden agarrarse. Entonces, eso entendemos que tenga que evolucionar. Sin embargo, sí solicitamos que se vea la realidad del sector y que se tomen medidas sensatas y coherentes y teniendo en cuenta al sector. Vale. Pues como luego vamos a hablar de los consumidores, si queréis pasamos a la siguiente pregunta. No sé si Fernando o Pedro, ¿os parece bien? ¿Sí? Vale. Hablamos de esa capacidad competitiva, ¿no? De esas oportunidades del mercado, de esa oportunidad para llegar, para distinguirse como país y también para llegar a esos consumidores que veremos si demandan mucho, poco o cuánto todos estos cambios, ¿no? Pero siendo una cadena de valor tan amplia, que siempre estamos hablando acerca de la cadena y también un poco de todos los que intervienen, ¿quién crees que está impulsando más ese cambio de los nuevos estándares? ¿Productores, distribución, consumidores, administración, ONGs? Si queréis, vosotros dos que no habéis hablado todavía. Bueno, una cosa es a lo mejor lo que es y otra lo que debería ser. Yo siempre opino que los cambios tienen que venir del que paga, es decir, del consumidor. Es el que tiene que decir, estas son mis necesidades, estas son mis exigencias, mis requerimientos, quiero esto, y sobre eso la cadena debe responder. Ahora bien, hay un elemento que he comentado anteriormente. Tenemos unos hábitos de consumo. Esos hábitos de consumo están generados a partir de una información veraz o están generados a raíz de una información manipulada, etcétera.
porque si es una información manipulada, obviamente sus hábitos de consumo también están, entre comillas, manipulados. Y muchas veces, por desgracia, todavía tenemos políticos que regulan o que legislan en base a titulares y no en base a la realidad. Entonces, yo entiendo que si los consumidores estamos bien informados, vamos a tomar buenas decisiones de consumo y de compra, y eso tiene que generar que el resto de la cadena responda a esos hábitos de consumo racionales y responsables. Pero el grado de manipulación a través de la desinformación y la fake news es el que es, y es lo que tenemos que atacar entre todos. Pues, ¿qué opina la distribución? No, además, yo creo que estoy de acuerdo y un poquito a raíz de lo que tú dices. A ver, yo creo que todos los eslabones tienen su papel en general, han aportado. Nosotros, las empresas de supermercados, el foco principal lo tenemos en el consumidor final, que hoy en día es muy sensible al precio. Luego hablaremos, pero primero, antes del precio, viene seguridad alimentaria y calidad, y luego viene precio, y el tema de bienestar animal, pues a la hora de comprar, pues algo se queda cuarto, quinto o sexto lugar, va un poco detrás. Pero bueno, nosotros nos fijamos en esto y nos fijamos en el marco regulatorio. Por lo tanto, detrás de nosotros está consumidor y administración, ¿no? Y un poco siguiendo lo que tú en toda la parte, el comentario que hace Fernando, que siempre lo hablamos y me parece muy apropiado con todo el tema de la desinformación. Pero todo este tema del bienestar animal, nosotros echamos un poco de menos, un poco más de contraste por parte de los medios de comunicación serios, ¿vale?, en este tema, porque creo que la parte científica que habéis aportado vosotros creo que es muy clara y creo que hay que construir más comunicación ahí, y también probablemente pues por parte de la administración con todo desde la ESAN, ¿no?, que probablemente pues ahí también debería de estar un poco más a la altura pues con la información en torno a la seguridad alimentaria que se necesita y que están aportando el sector. Pablo, ¿cómo tener esa visión global a la hora de adoptar estas medidas? Pues, a ver, vivimos en una sociedad en la que hay una diferencia evidente y cada vez mayor entre el campo y la ciudad, y eso genera pues un déficit informativo entre uno y otro. Entonces es importante, será porque soy funcionario, pero creo mucho en la labor de elaborar normativa y en elaborar normativa de forma proporcionada, utilizando el conocimiento científico, los datos técnicos, los datos económicos, el pulso de la sociedad, y a partir de eso construir normativa. Porque de lo contrario sucede un poco pues lo que venía comentando antes con la línea temporal. Si tú dejas al mercado actuar, es posible que las fuerzas del mercado no actúen, y lo más normal es que no actúen en beneficio de los productores. Entonces, que se organicen mercados solo en torno a los consumidores puede hacer que realmente la producción no sea posibilista con lo que pueden los consumidores querer. Es decir, que exista una frustración entre lo que demandan los consumidores y que los productores son capaces de dar. Por eso es muy importante que en determinados momentos paremos, analicemos y se pueda hacer un proceso de actualización de la normativa, porque solo eso son unas normas que podemos tener todos. Cuando al final, como venía ocurriendo con la normativa de bienestar animal, son más los estándares privados y los diferenciales adicionales los que marcan el pulso del mercado, y aquí ha ocurrido pues en el sector del huevo, por ejemplo. Hubo un momento que una cadena comercial decidió dejar de vender huevos de jaula y eso alteró todo el sistema de distribución de huevos de nuestro país. Pues claro, si eso lo haces con normativa, puedes establecer un periodo transitorio, puedes establecer unas ayudas compensatorias, puedes hacer un marco que acompañe a esa normativa. Cuando eso se lo dejamos a las fuerzas del mercado, pues eso no ocurre. Entonces es fundamental que los productores entiendan este proceso y se impliquen en este proceso para que la normativa contemple su parte, esa parte posibilista de nosotros somos capaces de llegar hasta aquí, aunque la sociedad nos pueda demandar hasta aquí en base a una información que pueda no ser la más veraz o la más adecuada a las posibilidades que tenemos reales de obtener un producto de calidad al precio que estoy dispuesto a pagar. Enrique Jaral, ¿quieren los productores formar parte de este discurso? Bueno, está muy bien, pero ninguno nos acordamos de otra parte que son, los has dicho ONGs, yo no los llamaría ONGs, organizaciones pues que lo que pretenden es tener un objetivo muy claro, y es transformar la producción ganadera y eliminarla, vamos.
Y yo no les quiero dar más espacio del que ya tienen en todos los medios, pero la sociedad les escucha y mucho, porque tienen unos mensajes muy fáciles de entender, muy fáciles de creer, y desde la lejanía, pues claro, pensar, yo siempre pongo el ejemplo de Timón y Pumba, que jugaban todo el día, cuando en la realidad es que un león se comía un jabalí, no sé si eran Timón y Pumba, cómo se llamaran, bueno. Es decir, que les ves jugando en una película de Disney y te crees que la vida es como las películas de Disney, y no, el león se come a los jabalíes porque es de lo que vive, ¿no? Entonces, quiero decir que ese tipo de mensajes calan y mucho, y modulan mucho a las fuerzas políticas que lo siguen, porque llevan la contraria a esos mensajes tan bonitos y tan tal. Entonces, creo que hace falta mucho un esfuerzo por aplicar el conocimiento. Aquí, aparte de lo que a mí me parezca, o lo que le parezca al otro, hay una comunidad científica que es la que sabe realmente qué es el bienestar animal, cómo se mide, cómo se valora, y habría que escucharles mucho más. Yo creo que es una de las cosas que es importante. Y luego la comunicación a la sociedad. Estamos tan desligados, tan separados, tan lejos, que es muy difícil. Pero somos sectores pequeños, atomizados, un sector primario, entonces es muy, muy difícil de acometer ese tipo de tareas de informar, ¿no? No somos una multinacional productora de lo que sea, ¿no? Vale, pues vamos a avanzar un poquito hacia otra de las preguntas que además Pablo había mencionado también dentro de una de las diapositivas, ¿no? Y es esa pregunta de si es necesario un efecto espejo sobre las importaciones o no. No lo mencionabas tú, lo menciono yo. O sea, es cómo tratar, ¿no?, a los productos que vienen de fuera de la Unión Europea, ¿no? Hablamos de competitividad, internacionalización, hablamos de productos que vienen fuera de la Unión Europea que pueden o no tener las mismas, ajustadas a las mismas normativas. ¿Cómo abordar este proceso? ¿Deberíamos tener una posición defensiva para responder ante esos productos? ¿Deberíamos explotar más esos sistemas de certificación? ¿Qué debemos exigir a los productores de fuera de la Unión Europea? A ver, es una cuestión compleja porque el modelo europeo, entendido como la forma de producir que tenemos en Europa, diferenciada del resto del mundo, es un modelo fundamentalmente defensivo. Está pensado, nosotros no podemos competir en precio con la mayor parte de los grandes productores mundiales porque el coste de la tierra, el coste de la mano de obra, todos los costes de producción son mucho más altos aquí, pero tenemos un producto mejor. El producto mejor porque lo hemos configurado de acuerdo a los intereses de nuestros consumidores. Ese es un potencial muy grande y muy importante que nos garantiza de alguna forma el acceso a nuestro consumidor. Como tal, exigir que todas las producciones sean exactamente iguales nos quita ese poder de diferenciación. No obstante, hay que entender que cuando tú incrementas tus estándares porque te lo han pedido los consumidores, también te tienes que proteger de lo que venga después. Es decir, tienes que jugar con un equilibrio en el que tú puedas ser diferente, pero no permitir tampoco una competencia completamente desleal, asumiendo que siempre va a haber un grado de competencia desleal. Luego hay un punto muy complejo, que es que todas estas cuestiones ni siquiera las puedes regular con normativa europea, sino que se regulan con normativa mundial. Hay dos grandes foros donde puedes debatir de estos temas. Uno es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la que fija los estándares que luego se utilizan en los acuerdos comerciales, y el otro es la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos bilaterales que tú alcanzas. En la Organización Mundial de Sanidad Animal es una organización multilateral a la que van cientos de países y cuando hablas de bienestar animal les parece ordinario porque tienen muy por delante otros requisitos pues como la sanidad animal o la supervivencia, porque la alimentación tiene un factor pues de soberanía alimentaria mucho antes que de factor de calidad como tiene aquí. Cuando hablamos de comercio, de Organización Mundial Comercial, las posibilidades son más amplias. Realmente sí que tenemos ejemplos. Ya en los años 80, por ejemplo, la Unión Europea prohibió la comercialización de pieles de foca basado en un principio ético de los consumidores. Y eso se compatibilizó a nivel de la Organización Mundial de Comercio, que reconoció que la Unión Europea tenía esa potestad. Es decir, que nosotros cuando hacemos normativa tenemos esa capacidad de incorporar determinados requisitos éticos y exigírselos a los terceros.
exigírselos con cuidado, porque estamos en un mercado globalizado en el que tú vendes y compras. Y si tú cierras tus puertas a las compras, las cierras a las ventas y viceversa. Por lo cual, ya digo que es una cuestión delicada, pero que tiene margen de desarrollo. Es decir, si estamos planteando una evolución de la normativa de bienestar, tenemos que plantear cómo introducir esos requisitos y tenemos una base legal y una experiencia que nos permitiría hacerlo. Es decir, nosotros tenemos que intentar, si queremos que las cuentas salgan, que esto se incorpore en los expedientes para que los expedientes sean proporcionados y sean equilibrados. Entonces ya digo que eso es un trabajo delicado y es un trabajo, pero es fundamental. Además, por una cuestión de imagen, y aquí hay un caso que es palmario. Cuando se prohibieron las jaulas clásicas en Europa en el año 2012, los productores se las vendieron habitualmente a países extranjeros. Uno de los países donde más jaulas se vendieron fue Ucrania. En el año 2019, cuando se firmó el acuerdo de libre comercio con Ucrania, por factores muy diferentes y que no tienen nada que ver con estas cuestiones, que eso no se puede prever, Ucrania empezó a exportarnos un montón de huevos a la Unión Europea. Huevos que estaban producidos en las mismas jaulas que habíamos prohibido nosotros 7 años antes. El mensaje que tú das a la producción cuando haces una cosa como esa es demoledor. Entonces tienes que ser capaz de jugar con esos accesos al mercado para permitir que haya un equilibrio más justo para los productores. Enrique, ya lo ha dicho él. Sí. Es que es infumable el tema, ¿no? Pero bueno, luego hay más cosas, ¿no? Al final aquí en estos acuerdos bilaterales o multilaterales, pues hay monedas de cambio. Y el sector nuestro es una moneda muy facilita de cambio. Solo yo os hago una reflexión. ¿De dónde salió la frase esa de que una vaca contamina más que un coche? Pues la sabe todo el mundo. Y nadie la pone en duda. Pero oiga, ¿qué me está diciendo usted? Quiero decir, somos un sector que comunicamos poco, somos pocos, separados, atomizados, con intereses distintos en los países del norte de los del sur. Total, que con nosotros es fácil meterse porque un poco de ruido un día y se acabó. Sin embargo, cuando el contrario es una negociación que estamos hablando de un tema industrial o de un tema tecnológico, automoción, algo de eso, pues claro, tienen todas las de ganar. Entonces, si hay que ceder en el huevo de Ucrania, pues cedemos. Pero le vamos a vender unos coches aquí que tenemos muy bien hechos en no sé dónde. Entonces, eso es una cosa que al sector le duele, ¿no? Porque te obligan a una cosa, tú no tienes la libertad de poner en la etiqueta lo de producido sin atenerse a las normas de la Unión Europea. Ellos sí, te llegan los paquetes con esa frasecita ahí, la gente no lee la etiqueta evidentemente, lo ve que está a buen precio, se lo lleva a casa, se lo come y todos felices. Entonces, pues eso a los sectores les sienta muy mal. Y más cuando tiene que hacerse una inversión de 2.000 y pico millones. Se jode. Aran, ¿cómo es ese proceso de diálogo? Que además tú formas parte también de ABEX, la Asociación Internacional Europea de aves de corral. ¿Cómo es ese debate ahí en Europa entre los diferentes países y también algunos efectos que ya se han producido en algunos mercados? Me parece que todos estamos muy concienciados con transmitirle el mismo mensaje a la Unión Europea, que es las cláusulas de reciprocidad, ¿no? Hace pocos meses también hemos tenido a nuestros agricultores en las calles de Madrid, ¿no? Colapsándolas, exigiendo que si estas son nuestras nuevas normas de juego, que no nos gustan a nadie, porque una vez más insisto en que no han contemplado la visión real del sector para realizar estas nuevas legislaciones, que mínimo que se exija a nuestros principales competidores, a los que efectivamente, como bien decimos, somos moneda de cambio, hemos abierto las puertas de nuestras casas para que vengan a invadirnos. Entonces, por lo menos lo mínimo que podamos exigirles las mismas cláusulas, ya que hay en otros factores en los que no podemos ser competitivos, como puede ser el precio de la mano de obra, que también los salarios mínimos, que es una cosa muy buena, pero se han ido incrementando en Europa, y también el precio del suelo. Así también quiero recalcar que lo que decía Enrique, efectivamente somos moneda de cambio, pero no solo el sector del huevo, porque ahora que con esta disyuntiva de los aranceles a los coches,
chinos. ¿Cuál ha sido la reacción de China? Incrementar los aranceles al porcino, bloqueo los expedientes de apertura del mercado para la carne avícola, para la carne de vacuno y para la carne de ovino. Entonces, todos somos moneda de cambio. Los más débiles de la cadena, precisamente, somos la moneda de cambio de nuestros gobernantes. Oye, y es que además tenéis la desventaja que el huevo o los pollos pues no son de ningún sitio. Es decir, oye, ¿qué podemos hacer? Marcas de calidad, figuras de calidad. Pues bueno, el Plaza de Canarias lo ha conseguido durante mucho tiempo. La Granja Valenciana está en ello. Llevamos 30 años en ello. Pero también ha intentado... Es un producto muy valenciano. Sin ir más lejos, el anterior gobierno, la campaña de una marca de calidad una marca de naranjas de Valencia, y la campaña de fueron 1 millón de euros a la producción. El consumidor cada vez está más concienciado. Nosotros lo vemos en el supermercado con determinados productos y el origen de los mismos. Los huevos os aseguro que no. Entonces, claro, esto es una complicación añadida, pero sí que creo que el tema de la reciprocidad, creo que teníamos que estar más juntos. Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros con los agricultores, contra las asociaciones de agricultores, lo hemos reconocido públicamente, nos hemos puesto a su lado para seguir. Entendemos el tratamiento de origen, en el caso de productos agrícolas, o en el caso de la producción, pues la misma propia reciprocidad. Bueno, pues ahí es algo que nosotros también es verdad que no podemos hacer de controladores, de policía, que quiera mi proveedor, que le pida lo mismo y yo no lo puedo hacer, pero sí que es verdad que es algo que es muy lógico, y ahí quizás podríamos toda la cadena alimentaria, hasta los consumidores, ponerlos un poquito más y más de la mano. Todos estos extraños aspectos en los que se pondrían de acuerdo hasta las ONGs. Claro. Ahí yo creo que hay campo de... Ahora iremos a las ONGs. Fernando. Yo creo que es que el comercio mundial no deja de ser un tablero de fuego donde cada uno juega sus cartas, y el problema es que la Unión Europea pues no tiene las mejores cartas, y España tiene todavía peores cartas, y sectores concretos tienen todavía las peores cartas. Pero no solamente es un problema de acuerdos, es un problema también de que tenemos una competencia entre los puertos europeos, que yo quiero más y más y más, y entra mucho más, pero controlo cada vez menos, con lo cual entra lo que quiere entrar, que luego lo tenemos que sacar. Me da igual que estemos hablando de alimentos, que estemos hablando de juguetes destinados a los más pequeños de la casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos intentando utilizar el tema del origen, y de hecho estamos intentando que el consumidor, como mínimo, vea el tema del origen, aunque el tema del origen también genera muchos interrogantes. Pero ya es algo en lo que sí que podemos intentar decirle, bueno, te podemos decir que la normativa en seguridad alimentaria es muy prolija en nuestra Unión Europea y en España, y por lo tanto los productos que se hacen dentro de nuestras fronteras tienen unos controles mucho mayores que lo que pueden tener cualquier país en el resto del mundo. Por lo tanto, consume o intenta consumir de lo de aquí. Pero es verdad que, bueno, ya lo han dicho el ejemplo de China, y como esos ejemplos tenemos todos los años. Pero es verdad que tenemos que jugar con lo que tenemos. El origen es uno de ellos, y tenemos que buscar otros elementos que hagan que el consumidor busque lo que hay aquí por muchos motivos. ¿Y está dispuesto el consumidor a pagar más? ¿Cómo va a estar el consumidor dispuesto a pagar más cuando estamos pidiendo al gobierno que prorrogue la rebaja del IVA de los alimentos, que le quite el IVA al aceite, que inclusive cuando tenga que poner nuevamente IVA, que ponga un IVA súper reducido a todo lo que es un producto? Es decir, es inviable, es imposible. Estamos hablando de que de los consumidores que dicen que son vulnerables, la mayoría lo son por renta. Que el entorno inflacionista de casi un 11% que tuvimos en este país hace cuestión de meses, estamos todavía pagando las consecuencias. Que cuando no juega con nosotros los alimentos, están jugando la energía, los combustibles, la vivienda. Tú les vas a poner un micrófono y te van a decir que todos somos ecologistas, que vamos a ser los mejores del mundo y tal igual. La realidad nos dice que el consumidor en su porcentaje más alto no tiene capacidad para poder afrontar costes inherentes a bienestar social, a sostenibilidad, etcétera, etcétera. Ayer mismo el ministro de Energía, el ministro de Industria,
y Turismo compareció en el Consejo Económico y Social y nos dijo: voy a explicaros la nueva ley de industria de este país, que no se modifica desde hace 30 años. Pero esta ley quiere modificar todo el proceso de industrialización de este país al mismo tiempo que seamos más sostenibles. Pero no solamente tenemos que ser sostenibles, o sea, la misma importancia tiene esto que esto. No voy a dejar de industrializar por ser más sostenible y no voy a dejar de ser más sostenible por tener condiciones. Entonces, al final eso es lo que tenemos que buscar. Yo tengo datos, eso, y me alegro que digan más o menos lo mismo que viene a decir el representante de los consumidores, porque es verdad que muchas veces se habla de los consumidores cuando se les pone una alcachofa adelante y otra es cuando consumen. Esta es una encuesta que se hizo en el año 2022 que habla un poco del consumidor post-COVID y que lo divide en consumidor de bajos ingresos y de altos ingresos para ver cuáles son sus motivaciones de compra. Aquí se ve cómo en los últimos años todo lo que tenía que ver con el precio se ha convertido, por supuesto, en el factor fundamental en los últimos años, tanto en el consumidor de bajos ingresos como el de altos ingresos. Y recordemos, en los años posteriores al COVID, las cuestiones relativas a la salud y de los alimentos también incrementa como motivación de compra. Sin embargo, ya empezamos a ver una brecha importante cuando hablamos de calidad y de medio ambiente. Aquí el consumidor de bajos ingresos reduce en lo que implica esto dentro de sus motivaciones de compra y el consumidor de altos ingresos lo incrementa. Es decir, cada vez más tenemos esa distribución de consumidores, esa separación de consumidores en dos grupos completamente irreconciliables, que eso tienes que tenerlo en cuenta. Pero claro, aquí hablamos de medio ambiente y de calidad. ¿Cuánto es cuando hablamos de bienestar animal? Pues también tenemos datos. Los eurobarómetros que comentaba Enrique, cuando le pones a un europeo la alcachofa delante y le preguntas de bienestar animal, en general casi todas las preguntas suelen ser muy a favor, pero cuando te vas a la letra pequeña de los eurobarómetros, que eso ya tienes que mirarte determinadas páginas, ahí ya ves que consumidores dispuestos a gastarse más en el producto son muy pocos. Prácticamente la mitad o hasta el 60% cuando hablamos del caso de España o el 80% en el caso de España, no están dispuestos a gastarse un 5% más de su sueldo en todo esto. Recordemos que Enrique ha comentado antes que producir el sistema de fuera de jaula cuesta un 17% más. 17 en suelo y 30 y un 30 en campero. ¿Cuántos estarían dispuestos a llegar a eso? Pues aproximadamente un 10% de los consumidores. No te digo nada si vamos al campero, que serían los que estén dispuestos a pagar más de un 20%, no llegamos ni al 5% de los consumidores. Es decir, que hay, a la hora de valorar la proporcionalidad de esta normativa y lo que hablaba antes, qué tiene que ser obligatorio y qué tiene que ser voluntario, tienes que tener en cuenta estos factores. Es decir, a la gente le importa el bienestar animal, pero no está dispuesto a pagar por ello. Entonces, es complicado cargar el sistema con costes que sabes que no se van a repercutir a lo largo de la cadena. Entonces es fundamental que eso se tenga en cuenta a la hora de hacer la normativa y que la normativa sea proporcionada. Es muy interesante, no obstante, ver que como vas a tener un segmento de consumidores preocupados y que están dispuestos a pagar más, puedas tener esa estratificación de mercado, ir viendo distintos niveles en los que tengas consumidores que puedan pagarte más y ahí obtener un mayor valor añadido. Pero claro, no puedes cargar el sistema general asumiendo que lo van a pagar los consumidores, porque eso no ocurre. Bueno, pues justo vamos a esa parte del debate, ¿no? Sí. Hablábamos de información, de ciencia, de bulos y luego también de quién está controlando el relato, ¿no? O qué titulares son los que se están ganando. Hemos mencionado antes el papel del movimiento, me corregíais, no eran ONGs, movimiento animalista, sí. Sensibilidades diferentes. ¿Estás suplantando ese movimiento al consumidor o al regulador frente a los productores? Y bueno, ¿cómo afecta ese discurso a los diferentes eslabones de la cadena de valor? ¿Quién quiere empezar? Pedro, quizás. Hombre, yo creo que ahí nosotros hemos hecho muchas jornadas con Abaco en tema de fake news. Yo creo que es algo que nos preocupa mucho. El caso de bienestar animal, yo creo que es una de las top de preocupación y desinformación. En debate sobre si este tema de si la legislación debería de ir más allá es legítimo, pero debería de ser desde un diálogo sereno entre organizaciones, cadena alimentaria y autoridades.
lo que no podemos es caer en la manera de comunicar con agresivas campañas en medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que lo único que hace es confundir al consumidor. Es decir, os pongo un ejemplo, y desincentivar el consumo de algo que es tan sano como una cosa proteínica, como el avícola o el huevo. Pasó recientemente con el tema de las fresas. ¿Sí? Ah, vale. Sí. ¿Empiezo? ¿Empiezo? No, sí, es que está... Se oye. Además hablo alto. Nos pasó con el tema de la fresa ahora recientemente con el tema de la fresa de Huelva, con la campaña que hicieron, desafortunadamente, algunas asociaciones ellos luego lo reconocieron, de agricultores, diciendo que la fresa que estábamos importando de Marruecos o se había detectado que tenía hepatitis. Bueno, o sea, se dejó de vender fresa. Nadie vendía fresa, pero tampoco los nuestros. Entonces, claro, esta estrategia basada en ruido, en desinformación, al final yo creo que lo que hace es el efecto contrario, que es bueno, pues que es favorecer una regulación, que es dar una estabilidad y tal. Entonces, bueno, es importante no mezclar conceptos, es importante ponerse de acuerdo en el concepto y definición de bienestar animal, es importante buscar puntos de unión y evitar, y huir de todo esto que lamentablemente pues cada vez es más fácil de este relato de comprar por parte de los consumidores. Fernando. Bueno, yo creo que a lo largo de la intervención lo he comentado. Muchas veces hacemos caso solamente al titular y muchas veces el titular queremos que sea muy agresivo porque es la única manera de que nos compren ese medio o esa noticia y que por lo tanto pues haya muchas interacciones con esa noticia. El consumidor ni tiene tiempo ni ganas de preocuparse de ver el origen de esa información, con lo cual se deja llevar si no hay nadie que se preocupe de su formación. Nosotros estamos invirtiendo recursos propios para formar en la Comunidad Valenciana 5.000 niños cada año. Podríamos llegar a 50.000 si tuviésemos apoyo de las administraciones, si tuviésemos apoyo de las empresas, para construir consumidores que tengan mucha más capacidad de respuesta frente a toda esta desinformación que puede existir. Más del 50% de la información en materia de alimentación es falsa o no es del todo veraz. Con lo cual estamos hablando de un sector increíblemente importante porque es lo más relacionado con la salud, la alimentación y la salud, no los hospitales ni los medicamentos con la salud, eso es con la enfermedad. Por lo tanto, si ahí tenemos ese más del 50% de desinformación, de bulos, de fake news, ostras, ¿quién está construyendo el relato? Pues a lo mejor lo está construyendo alguien interesado. Nosotros sabemos a fundaciones con intereses americanos que nos quieren financiar para hacer proyectos concretos. Y digo, ¿cómo? ¿Qué interés tiene una fundación de los intereses americanos en que aquí se hable de blanco, de negro, de azul, de amarilla? Pues hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, al final, nosotros conseguimos una organización responsable y miramos todo eso y lo miramos con profundidad. Pero es que ni todos los humanos somos iguales, ni todas las asociaciones de consumidores somos iguales. Entonces, una llevamos un relato que intentamos que sea racional y hablando con todos los eslabones de la cadena y, por supuesto, con la administración, y hay otros que van al titular. Y el titular pues te da minutos en los medios de comunicación y que al final, es complejo. Por lo tanto, no sé quién tiene el relato, pero lo que sí que sé es lo que tenemos que hacer. ¿Quién tiene el relato? Está clarísimo. Yo lo veo meridianamente claro. ¿Y cómo respondes a la petición de Pablo para que los productores sean más...? Ha dicho Fernando una cosa y es verdad. Yo un día me puse a tirar del hilo de quién está detrás de algunas de las organizaciones que hay por ahí. Y empiezas a tirar y te sale la responsabilidad social corporativa de una petrolera que fomenta la eliminación de las jaulas. Madre mía. ¿Y esto por qué? ¿Qué interés tiene? Luego ves que también que sí tiene intereses en otros sectores, en otras historias, en echarle la culpa, pues eso, ¿de dónde viene lo de que una vaca contamina más que un coche? Pues me imagino que los del sector vacuno no lo dijeron nunca, ¿no? Serían a lo mejor los de los coches.
que tienen un poquito más de predicamento o de potencia. O sea, creo que es un tema muy, muy complicado. Lo que ha dicho Fernando de educación me parece la clave, me parece una cosa clave. Y que haya dicho que no tiene ninguna ayuda para hacerlo, pues es preocupante. Porque si hay gente dispuesta a hacerlo de una manera honesta y con el conocimiento para tener consumidores con criterio, para luego actuar, que la administración, y estamos peleándonos si la tauromaquia sí, la tauromaquia no. Bueno, no sé, quiero decir que aquí habría que empezar por el principio en muchas cosas. Y este es uno, la formación y esa lejanía de la ciudad con el campo, pues tendremos que irnos acercando. No puede ser. Yo ahí creo que los sectores también se minusvaloran un poco. ¿Verdad? Que tenéis muchísimo margen de mejora en comunicación y sobre todo en cohesión, aportar todos el mismo mensaje, pero el sector agrario hoy en día sigue siendo un sector respetado y hasta temido en algunos casos. Y la prueba la tenemos con el expediente de normas de bienestar animal del que hablábamos. El expediente de normas de bienestar, no lo hemos comentado antes, pero estaba previsto que saliese en diciembre del año pasado. Y eso no era casual, era un expediente que incluía las 4 normas y en algún momento, lo que hablaba yo antes, no dudo de la necesidad de este expediente en ningún lado. El matiz era la oportunidad. Y durante mucho tiempo los políticos de Bruselas consideraron que era oportuno sacarlo justo antes de las elecciones porque era uno de esos elementos que les iba a hacer ganar votos. Ahora estos expedientes están en algún cajón de Bruselas esperando a esa oportunidad que seguramente pues llegue después con la nueva comisión y demás, pero tiene mucho que ver con la capacidad que puede tener este sector en un momento dado de movilizar voluntades de ciudadanos y movilizar voluntades de políticos. Y yo creo que el sector tiene que anticiparse a estos debates, tiene que hacer las cuentas que nos han presentado hoy, pero tienen que hacerlas lo antes posible para que se anticipen al propio debate y tienen que ser claros a la hora de transmitir ese mensaje a los que pueden tomar esas decisiones sobre la oportunidad y la proporcionalidad de las normas. Y ya digo, creo que se tiende a minusvalorarse y a desorganizar el mensaje de manera pues que al final no llega tanto porque falta esa capacidad de transmitirlo todos a uno. Un comentario a lo que ha dicho Pablo, perdonad. Totalmente de acuerdo, pero yo estoy diciendo lo que pasa, y lo que pasa es que vamos desunidos en general. Si fuéramos unidos, si fuéramos todos los sectores juntos, toda la cadena, incluyendo la distribución, claro que somos respetados y hasta temidos en algunos casos, ¿no? Pero la realidad es que hasta ahora eso no ha pasado. Entonces son dos cosas distintas. ¿Qué es el futuro? Evidentemente, si no, nos queda muy poquito en este juego. Pero hasta ahora ha pasado muy poco. Bueno. Pues como además nos habían pedido que hiciéramos el cierre a las 6, que nos queda ya poco, yo creo que vamos a poner el cierre final. Seguro que se han quedado muchas cuestiones ahí en el debate, pero bueno, habláis de ese futuro. Yo os pediría a cada uno de nosotros un titular, ahora que hagáis de periodistas o de clickbait, un titular de qué tipo de sector avícola agroalimentario en general tendremos en 2030. Si quieres empezamos, Pablo, por ti y vamos para acá. Bueno, no espero que cambie mucho los 3 conceptos que decía al principio. Será un sector dinámico, será un sector resiliente y será un sector tozudo. Lo que habrá cambiado posiblemente sea el contexto. Pero vamos, si se es dinámico y se es resiliente y se es tozudo, pues te puedes adaptar a un contexto cambiante. Con el tópico de competitivo y más sostenible, creo que es difícil de ser más todavía, y por lo tanto, y también rentable, eso tengo dudas. Pero yo creo que sí que va a ser un sector sobreregulado, de mucha más regulación. A nosotros nos está pasando. Probablemente, en general, hace falta en toda la cadena alimentaria. Lo que vamos a ver es, estamos viendo en un proceso de mucha mayor transparencia. En nuestro caso, las puertas están completamente abiertas. Yo creo que está pasando en todos. No digo que sea opaco a nadie, pero que seamos de cristal, de clean clear, ¿no? Y probablemente algo más concentrado también. Enrique. Bueno, se me ocurre una frase
titular. Y es que con números rojos ni políticas verdes, ni bienestar animal, ni nada de nada. Entonces, bueno, creo que eso define todo esto. Tenemos que darle viabilidad. Y luego una cosa que es también honorabilidad a la gente que está en el campo, que se le ha machacado, se le ha despreciado, se le ha tratado como gente malvada que maltrata a los animales. Y creo que eso también, que tu hijo diga, oye, yo no quiero ser como tú, que te insultan en la tele, es muy duro, ¿eh? Ahora, Pues yo voy a decir lo que quiero que seamos y lo que quiero que la sociedad, cómo nos perciba la sociedad. Yo quiero que la sociedad nos perciba como un sector ambientalmente responsable, económicamente viable, por supuesto, y con el bienestar animal por bandera. Pues no sé cómo será el futuro, pero desde luego será mejor si ese futuro lo escribimos todos los agentes juntos. bueno, pues yo creo que hemos formado parte de ese proceso de construcción de ese futuro con este diálogo. Os agradezco a todos estas aportaciones. Yo creo que esto merece un aplauso, ¿no? A modo de conclusión, nada, muy sencillo. Por un lado, una parte técnica. Esos informes están disponibles para que se pueda ser consultado. Además, parte de la labor de divulgación consiste precisamente en difundirlos. Yo creo que me quedo con 3 mensajes, ¿no?, que habéis dado. Vuelvo un poco a lo que decía Aran, ¿no?, a ese juramento hipocrático también, ¿no?, de un poco cuál es el objetivo que tenemos dentro del sector agroalimentario, ¿no?, y es ese deseo de hacer las cosas bien, de mostrar lo bien que lo hacemos también, de ser respetados y sobre todo de proteger aquello por lo que trabajamos, ¿no?, sea el campo o sea los animales, ¿no? Y lo habéis mencionado todos, ¿no?, ese grado de responsabilidad. También me quedo con otro mensaje, ¿no?, que es esa necesidad de trasladar la historia, el storytelling, de trasladar el relato, de controlar el relato hacia afuera, de trabajar mucho más esa comunicación, de ser más transparentes, más dialogantes, de abordar incluso esa situación de fake news o de desinformación, y yo creo que también lo habéis mencionado, ¿no?, esa capacidad de trabajar juntos, de poder apoyarnos los unos en los otros, que yo creo que sería al final también el tercer mensaje, que muchas veces vamos o nos encontramos con polarizaciones, nos encontramos con espacios que parece que hay muchos huecos entre medias o que hay barreras, y al final creo que lo que hemos conseguido precisamente es que se rompan, ¿no?, y que hay predisposición por parte de todos. Ahora hay que encontrar las palabras, los momentos, los gestos, pero bueno, por delante vaya que creo que todos los sectores aquí representados lo tienen, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos.